una cosa normal del ciudadano mexicano. Te vas creciendo y te vas... Te toca escuchar desde tus abuelos cómo se murieron quejándose del PRI. Siempre acaba sacando el cobre, ¿no? Entonces, por desgracia, no tenemos muchas opciones. Híjole, no sé, cabrón. No, es muy difícil describir México, güey. En esa crisis, en ese momento de ruptura, aparece un estallido colosal, que es el de un cóctel molotov. Porque ya no es un movimiento político, es un grupo de rock. El asunto con la libertad de expresión no es que puedas decir lo que quieras. El asunto con la libertad de expresión es que se establezca un diálogo. No hacen falta complots. Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 10:10, tiempo del centro de la República Mexicana. Ahí estábamos escuchando a través de Radio Fórmula, viendo a través de Telefórmula pues audio, video, parte del tráiler de esta película llamada Give Me the Power, que se estrena el próximo viernes. Así es, 1 de junio. Exactamente, esa voz seguramente ustedes ya la reconocieron, muchos ya la reconocieron. Es Olayo Rubio y es el encargado precisamente de llevar la batuta de este proyecto. Y dos colados que vinieron a hacer su visita conyugal aquí, ¿no? Vinieron la semana pasada, pues ahora están otra vez aquí también. Sí, es que hace muy bueno el café aquí. Sí, ¿te gusta, güero, qué? Sí, Randy, Paco, de Molotov, bienvenidos a los tres. Gracias. Me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto verte, Olayo. Igualmente. Primero, pues te tengo que felicitar por haber sacado este proyecto adelante en tan poco tiempo. Estaba yo platicando con Pepe ahí cuando tuve la oportunidad de ir a ver Give Me the Power. Me contó que pues prácticamente se decidió realizar este filme el año pasado. Sí, en mayo. Lo empezamos a hacer formalmente en mayo, que es cuando ya empezamos a preproducir cosas, a escribir el guión. Sí. Entonces, sí, el 6 de mayo, me acuerdo. Con unos mezcales. Qué raro, ¿no? Qué raro. Está bien. Oye, curando la de 5 de mayo. Exacto. ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué surge la idea de realizar un guión como este? Creo que es que hay muchas cosas que contar y no sé la verdad por dónde empezar. Yo pensé que iba a haber la historia de una banda musical, la verdad. Eso es lo que se había planteado y fue lo que estuvimos platicando aquí, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que creo yo, y es una opinión muy personal, que el asunto de la historia de Molotov, que te es muy particular, la utilizaste como mero pretexto para contar la historia política de nuestro país, ¿no? Y también, pues, tu planteamiento, que es muy de izquierda, creo yo, con respecto a la situación que está viviendo en este momento México, ¿o me equivoco? Sí, no, Molotov como un vehículo para contar varios episodios de la historia de México, relacionados con la represión a los jóvenes, con la represión al rock and roll específicamente, y creo que para contar la historia de Molotov había que contar también el contexto social, político y económico en el que nace y se desarrolla la banda. Y también, por supuesto, los antecedentes, ¿no? El rock and roll en sus inicios era hasta cierto punto condescendiente. Era ejecutado por músicos de jazz adultos. Pero cuando le empiezan a tocar jóvenes, ya se empieza a volver un poco más incómodo. Y es cuando el regente Uruchurtu decide prohibir los cafés cantantes, que eran lugares muy inofensivos, ¿no? Eran cafecitos donde se tocaba rock and roll. A lo que voy es que la idea en un inicio sí era contar la historia de Molotov, o en realidad en un inicio fue plantear la situación política que ha vivido nuestro país, aparte en un año electoral, ¿no? O sea, yo creo que este trabajo tuyo sí puede cambiar la intención del voto de muchos, ¿no? Pues depende, yo la considero una película apartidista. ¿De verdad? Claro, yo sí la considero, o sea, creo que también cada quien le puede dar su lectura, ¿no? Es una película que se presta para múltiples lecturas, las dos películas que hice antes también se prestan para todo tipo de lecturas. Yo la siento muy crítica con la clase política, pero es una película que es crítica con la clase política, con la televisión comercial, es crítica con la manipulación informativa, con la doble moral de un sector de la sociedad mexicana, que para mí todo eso representaba Molotov y representa Molotov. Pero el primer disco es un abanico de ideas, como bien lo llama Paco Ayala, donde hay una crítica a la clase política en Give Me the Power, Que no te haga bobo Jacobo, que es una crítica a la manipulación informativa, e incluso Cerdo, una canción que para ellos era una autocrítica, es de un comedor compulsivo que bien podría ser víctima del consumismo. Entonces, son las lecturas que yo le di a cada una de las canciones en su momento, ¿no? Ellos vivían en su burbuja, en la burbuja del grupo, girando, ¿están de acuerdo? Y entonces, pues de repente, pues, bueno, yo por lo menos en ese momento los veía pues rodeados de muchos eventos y no sé qué tan conscientes estaban ellos de todo lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Eso creo que es lo interesante y es lo que toca la parte de Molotov, ¿no? Que Molotov, siendo bien honestos,
pues se convirtieron en un asunto contestatario a manera de accidente y a manera pues como que de rebote de todo lo que estaba sucediendo en aquel momento, pero en realidad ustedes al inicio pues lo que hacían era divertirse, ¿no? Era hacer música por pasarse un buen rato, pues hasta hoy todavía, pero nunca les interesó en realidad al inicio este rollo contestatario y de izquierda y crítico y ácido, ¿no? Eran unos chavos agarrando sus instrumentos hablamos de la vida cotidiana y como dice Olayo, hay que explicar un poco el contexto en el que estamos haciendo las rolas, o sea, eso no quita que tenemos rolas como ¿qué tal late? Perra Valera, chinga tu madre, puto, ahí pagas la multa. Yo no, tú. Que son, a mí no me la cobran, son rolas como de fiesta, rasta mandita, son sí. de fiesta y igual la misma diversión y la misma intención que escribimos esas rolas también escribimos a Voto Latino, a Give Me the Power, pero obviamente es algo que te tocó una cuerda, como se dice en inglés, struck a nerve. Sí. Y hacemos las rolas con la misma intención siempre, ¿no? Es para divertirnos y ahora sí que sacar del pecho lo que a mí sí me pareció muy ahí. interesante lo que plantea Olayo en el documento y que creo yo es un ejercicio muy inteligente el de llevar de la mano de la historia de Molotov, que es una banda pues que aquí sí es un parteaguas, ¿no? Molotov en la historia musical mexicana es un parteaguas. Sí me pareció muy inteligente este rollo, esta dualidad tuya de mostrar por un lado la historia de Molotov, de cómo Molotov nació, ¿no? Pero también pues, la postura política del país, ¿no? Los últimos 70 años, lo que estamos viviendo ahora, cómo es Molotov ahora, ¿no? Porque ustedes tuvieron que tomar responsabilidad ante esto que se generó debido a sus canciones, ¿no? No era algo que ustedes quisieran haber provocado en un inicio, ¿no? Parte de un estímulo muy adolescente, ¿no? Exacto. Sí, es lo que iba a decir, que yo creo que todas las bandas de rock and roll empiezan con la misma, con el mismo camino, juntarse en un cuarto a tocar, a ver qué pasa, a ver cómo te diviertes, cómo pierdes la tarde o cómo te comunicas con tus cuates, y nunca sabes en qué momento ya eres responsable de o qué banderas ya traes ahí teniendo que cargar. Sí. O producto y consecuencia, ¿no? Claro. Yo veo a Molotov como producto y consecuencia del TLC. Uh-huh. Es más, hasta tienen un integrante estadounidense, ¿no? La imagen ¿Qué historia? del grupo, Pocos la conocen, pero es maravillosa. la imagen del grupo es la imagen de la globalización, ¿no? Y en ese momento, ¿no? En el 95, y al mismo tiempo muy críticos. Yo creo que todas las canciones de Molotov tienen un subtexto crítico, ¿no? O sea, Perra Rabalera, que la mencionaba Randy, para mí es una crítica a la doble moral de un sector de la sociedad mexicana, ¿no? A la chica promiscua, pero que tiene la pantalla de ser muy conservadora y muy fresa, en fin, ¿no? y que resulta ser una traicionera. Es una canción de despecho. Qué rico esa. Guácala, qué rico. Guácala, qué rico. Entonces creo que de hecho es una filosofía de vida. Sí, exactamente. Es una actitud ante la vida. Exacto. Pues sí, creo que también los politizamos, ¿no? Y yo soy una persona que tiende a sobreanalizar muchas cosas. Con Metallica, por ejemplo, me pasó algo parecido, platicando con James Hetfield y Lars Ulrich, sobre todo con Lars Ulrich, con quien sí tengo una relación más estrecha, que no es de periodista con músicos, sino más bien, y con Rob Trujillo también, que es un nuevo integrante de Metallica, hablaba de discos como Master of Puppets y Unjustice for All, que son muy políticos, ¿no? Pero que ellos no son tan, o en su momento no eran tan conscientes de lo que estaban diciendo. Hay una canción de Master of Puppets de Metallica que se llama Disposable Heroes, héroes desechables, que habla sobre los soldados que son carne de cañón, ¿no? Pero ellos no le hicieron, por ejemplo, analizando el caso de Vietnam, o el caso de Corea, o otras, o por ejemplo, la política exterior intervencionista de Estados Unidos. Ellos lo hacían de una forma más adolescente, más crítica, más del rock and roll, más del heavy metal, ¿no? ¿Este documento tuyo es más político que musical o más musical que político? Yo creo que ¿O es una mezcla? Es una mezcla de ambas. Se complementa perfectamente porque, insisto, para contar la historia de Molotov había que contar qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero tu postura sí es de izquierda, Olayo. Sí, creo que sí simpatizo más con una mentalidad de izquierda que de derecha. Creo que el grupo también, hasta cierto punto, ¿no? Pero tampoco es que ¿No hay ningún político famoso detrás de este documental? No. ¿Todo es mera coincidencia? Todo es mera coincidencia. Bueno, pues el grupo es apartidista. O sea, por ejemplo... Ari Jackson es el único. Ari Jackson. Pero la verdad es que creo que por el momento en el que sale, que coincide con las manifestaciones va a levantar mucho sospechosismo, ya hablando de términos. Sí, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con los de la Ibero o algo así, la verdad ¿no? es que sí. Porque también dos de los integrantes del grupo, Miki y Tito, pues eran claramente de clase media hacia alta, ¿no? Aunque obviamente en ese momento, en el error de diciembre, iban en picada, ¿no? Desapareció la clase media. Déjenme ir al pauso comercial, Y regreso para seguir platicando con ustedes acerca de este interesante ejercicio que es Give Me the Power. Se estrena el próximo
el próximo viernes. Regreso. Por desgracia, no tenemos muchas opciones. Híjole, no sé, cabrón. Es muy difícil describir México, güey. En esa crisis, en ese momento de ruptura, aparece un estallido colosal que es el de... Y de lo que somos capaces de hacer. No, hombre, ¿de qué? Ya estamos de regreso, señores y señores. Olayo Rubio está aquí en la casa. Estamos platicando con él acerca de Give Me the Power, de este documental que... Sí es un documental, ¿verdad? Sí estoy utilizando el término de manera precisa. El próximo viernes se estrena en varias salas aquí en la Ciudad de México y también en el interior de la República Mexicana, me imagino. Está Randy, está Paco Ayala, también de Molotov, que viene aquí escudando al señor director. Muy exigente el señor director para este documento. ¿Muchas exigencias o qué? Ya verán, me pidió subir 10 kilos y tuve que hacer por el personaje. Sí, ¿tú algún sacrificio, Randy? Bueno, de entrada contar tu historia ya es un sacrificio, ¿no? Me pidió que estuvieran una banda con estos güeyes 16 años. Pidió que se le entendiera cuando hablara. Eso ya de entrada es un sacrificio, hablar en español ya es un sacrificio, ¿no? Tú ya eres más mexicano que gabacho, ¿no? Claro que sí. No, sí, no, y la neta con Olayo pues nos conocemos de toda la vida. Toda la vida, ¿no? Sí, crecimos paralelamente y cada quien fue fan, sus fans de ello, ¿no? Sí. Oye, ¿a dónde quieres llegar con este documental? ¿Qué es lo que esperas después de la presentación del documental en las salas de cine? ¿Qué reacciones esperas? Más allá del sospechosismo y de que te empiecen a señalar como pejista. Como pejista o habitante de la República del Amor o de este tipo de cosas. La República Amorosa. Sí, la República Amorosa. Que yo siempre digo que, bueno, ¿y cómo va a ser la República Amorosa? ¿Va a haber una repartición masiva de tachas? ¿O cómo le van a hacer? La vida en tachas. No, la verdad es que, bueno, insisto en ese punto de que la película es apartidista. Creo que el verdadero objetivo de la película es bastante inocente, por un lado, ¿no? Que es que un adolescente de 13 años tome una guitarra y haga canciones que se dirijan a la autoridad. Y esto no quiere decir únicamente gobierno pero puede ser tu maestro de la escuela, puede ser tus papás. La autoridad. La crítica a la autoridad siempre es importante, creo. Entonces es eso, el objetivo es como incitar a que alguien se exprese artísticamente y se dirija a la autoridad. Puede ser con una guitarra, puede ser con un bajo, puede ser con una batería. Bueno, tendría que cantar tal vez, ¿verdad? Como Randy. Sí. Pero también creo que hemos visto en años recientes el descontento con todo lo que está ocurriendo, manifestado en artes plásticas, manifestado en el cine, en la pintura, pero en la música creemos que hay una sequía de bandas nuevas que hagan ese tipo de crítica, ¿no? Lo que hizo ya hace Molotov, ¿no? Entonces, ¿dónde están las nuevas generaciones? Eso era. El que coincida con los movimientos de estudiantes es muy interesante, porque de broma digo que lo hiciste a propósito, o sea, parece coincidencia, ¿no? No, pero este guión se escribió, de hecho lo escribí 2 días después de haber tenido la junta con ustedes, ¿no? Sí. Toda la parte de Tlatelolco, del Halconazo, es incitar a los jóvenes a la resistencia, porque yo creo que si no nos resistimos, o sea, si no nos resistiéramos estaríamos peor. Todas las sociedades del mundo. O sea, hay que resistirse, hay que cuestionar a la autoridad, hay que ser muy críticos, porque si no hacen lo que quieren. Como bien lo dice Juan Villoro en la película, Calderón decidió a los 14 días de haber ocupado el trono presidencial hacer esta guerra contra el terrorismo, ¿no? A los 14 días, en su campaña jamás lo mencionó. Entonces le das el voto a alguien para que haga lo que quiera durante 6 años. Entonces yo creo que todo lo que está ocurriendo de manifestaciones de jóvenes, etcétera, esperemos que no sea una moda y que continúe, que sea constante, ¿no? El otro día un reportero me preguntaba que creo que estaban ustedes, ¿no? Nos preguntaba que si resistirse era lo de hoy. Como le digo, bueno, para nosotros ha sido lo de siempre. Ha sido lo de siempre. Sí, claro. O sea, siempre hemos sido, desde que yo estaba en Radioactivo, que era una estación de radio donde trabajaba, éramos un medio, pero era el antimedio también. Era muy crítico con pues, las grandes estructuras mediáticas dominantes, ¿no? Y también era crítico con el establishment, por llamarlo de alguna manera. Así ¿no? es. Sí, no es una cosa de ser rebelde, sino es una responsabilidad del ciudadano. Y de los cuestionar jóvenes, ¿no? Cuestionar, particularmente a la autoridad, ¿no? Como bien lo señalaba Olayo. ¿Tú financiaste tu...? Sí, bueno, una parte sí, porque empezamos sin nada de dinero. Después una marca de ropa y de tenis nos ayudó, que patrocina el grupo, entonces afortunadamente nos ayudó y se le agradecemos mucho, la verdad, porque nos dieron poco dinero,
pero suficiente para poder arrancar, para poder rentar cámaras, luces, Sí. algo de transporte, porque muchas personas no entienden lo costoso que es el cine, ¿no? Incluyendo un documental. Y después, al final nos ayudó Foprocine, Ujú. con los cuales estamos muy agradecidos, ¿no? Porque quiere decir que sí es un organismo independiente, porque efectivamente es una película crítica con el gobierno, Ujú. crítica con el PRI, con el PAN, con el PRD, y nos apoyaron, y eso me llamó mucho la atención, no lo esperaba. ¿No encontraste ninguna traba para el asunto de la proyección del documental? Hasta el momento no. ¿No? Hasta el momento no, porque se estrena hasta el viernes. En realidad lo complicado ¿Qué fue categoría tiene, Olayo? ¿Perdón? ¿Qué categoría tiene? De ¿Sabías 15. que creo que todavía no nos la dan? A una semana de... Es C de chingón, ¿no? Menos mal que no se hace de otra. El problema fue, el problema, fíjate, la censura en todo caso estuvo desde antes, porque nos negaron el acceso a archivos de imágenes de Televisa, de TV Azteca, del Canal 11, que no debería de ser. Porque Para realizar el documento. Exactamente. O sea, Entonces, tú ¿de necesitas- dónde sacaste todas esas imágenes? Que Pues yo ni siquiera he visto la televisión Mira, yo- mexicana. Yo me considero un adicto al stock. Y existen traficantes Entre de stock. otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras Ya le cosas. dicen Sí, ahora, ya, le dicen stock. Sí, sí, te pone nervioso. Empieza a sudar frío. Y hay, afortunadamente, para adictos al stock, hay traficantes de stock. Pero a servicios de noticias... Fuentes. Exactamente. Sí, sí, sí. Fuentes de servicios de noticias internacionales. Quien nos ayudó el Canal 6 de Julio, una productora de documentales muy críticos que nace en el 88, después del fraude del 88. También nos ayudó la Filmoteca de la UNAM, con quien estamos muy, muy agradecidos. Y pues un poquito MBS, pero en realidad... pues los traficantes de los stock son lo máximo. Y además me encantan este tipo de individuos que Los están ahí. materiales que tienen, ¿no? Sí, porque o sea, es irte directo con los camarógrafos de algunas cosas. ¿Qué entrevista de las que realizaste ahí te sorprendió más? De los personajes que entrevistaste a Juan Villoro, está Sí. Fernanda Tapia, bueno, que fue compañera tuya en Radioactivo, Luis de Llano, que es el carnal de las estrellas, bueno, tú se lo preguntas ahí mismo, ¿quién más? Juan Villoro, Así es, Antonio González de León, que es un sociólogo que Javier Solórzano, está Solórzano, están obviamente muchas personas tu ex vinculadas jefe, a ¿cómo se Molotov, llamaba? José Álvarez. El gran José Fíjate Álvarez. que bueno, a mí Fernanda Tapia no me sorprendió porque la conozco muy bien desde hace muchos años, trabajé durante 10 años con ella. Javier Solórzano no me sorprendió, o sea, ya sabía que iba a ser muy elocuente y que iba a decir cosas muy interesantes y que iba a aportar mucho a la película, pero dijo una cosa muy interesante que no quedó en el corte final de la película. Él sí veía venir las manifestaciones de los jóvenes, porque me dijo, en México se está gestando un movimiento, vas a ver. Me dice, ahí está Anonymous, ¿no? Ahí están diferentes tipos de protesta, ¿no? Porque claro, la película que hicimos creo que es una película de protesta acerca de un grupo que tiene canciones de protesta. Entonces, hay hackers, ¿no? Como Anonymous, hay gente que se manifiesta hackeando sitios de internet, hay gente que se manifiesta marchando en las calles, y hay gente que hace películas, hay gente que hace grupos, hay gente que hace películas acerca de grupos. ¿Alguien te canceló? ¿Alguien no te dio una entrevista No, que solicitaste? todos lo aceptaron. Todos. Sí. No, todos. Era difícil, obviamente, machar las agendas, ¿no? Sí. Cuadrar las agendas y tratar de hacer 2 entrevistas al día. Por ejemplo, nos faltaron las ultrasónicas, las entrevistamos, pero el capítulo en el que ellas aparecían quedó fuera del corte final. Entonces ya no están. Pero sí hay un buen abanico de personajes, ¿no? Pues a ver qué tal te va con el documental. Yo tengo muchas ganas de ver la reacción de la gente, de los jóvenes, con todo esto que se está gestando, que tiene que ver con el ambiente político en nuestro país. Tengo muchas ganas de saber qué va a provocar la película, reacción. qué se va a decir, la reacción. Tengo mucha curiosidad de saberla de entrada. Pues hay que invitar a la gente a que asista al cine el próximo. Sí, y que no lo vean como algo proselitista, porque además, al final del día creo que tanto Molotov como yo nos pusimos al servicio de la película, ¿no? O sea, y también, y Molotov siempre ha sido apartidista, ¿no? O sea, nunca han tocado en un evento político. Bueno, una vez les pusieron un 4 ahí, ¿no? Pero así Toluca, esa es una gran cosas, historia, ¿no? sí. Sí, esa es una gran historia. Pero son también más de izquierda, digo, de derecha no pueden Pues es ser, que ¿no? Sí, no, por supuesto. Es que a veces ser críticos con la autoridad o con el régimen dominante, no necesariamente... O sea, es que el problema de decir eres de izquierda es que se te puede encasillar con algo muy específico. En este caso, con ser un simpatizante cegado por la situación de López Obrador. Yo creo que si gana... Obama. Thank you. O sea, creo que si, por ejemplo, si ganara López Obrador, habría que ser muy críticos con él, ¿no? Y que esta resistencia sea constante. Claro. Y cuestionar todo. Porque si no, pues la gente se enferma de poder y se vuelve loca. En el momento en el que empiezas a pensar en los términos del poder,
dejas de ver hacia abajo y solo ves hacia arriba. Qué bueno que acotaste esto al final de la entrevista, porque era importante. Gracias, Olayo. No, gracias a ti, Me da mucho gusto gracias. verte. Primero de Los junio. veo la semana que Ya entra, ¿no? está el martes. Ay, nos vemos. ¿Qué venimos a hablar? ¿De ginecobstetricia? Lo que ustedes quieran, No, ahora es de cómo nos fue en la primera semana. claro, exactamente. Pero que Esas tengan ese reacciones. doble expreso listo para Sí, mi la hermano. próxima vez. Cuenta Que con hoy él. tuve que esperar 5 minutos. Discúlpame, por favor. Voy a poner más atención la semana que entra. Gracias, Randy. Gracias, Muchas Magali. gracias. Olayo. Gracias, de verdad. Y gracias a ti Felicidades. por la entrevista anterior también. No, ni me digas. Siempre es un placer platicar contigo. De No, verdad, gracias. gracias. Yo voy a la pausa comercial y regreso con más. No se vayan.